Primeros en la UEFA Champions League, primeros en la Bundesliga y con un invicto de 17 partidos al hilo sin perder. Estas son las estadísticas del Bayern Múnich a día que estoy grabando este video. Un equipo con un entrenador que plantea un estilo de juego muy vistoso que está revolucionando el fútbol actualmente, dándole un baño táctico al reciente campeón de la UEFA Champions League jugando 45 minutos con un jugador menos. Y sin olvidarnos la goleada que le propinó al reciente campeón del Mundial de Clubes. Pero para entender todo esto un poco mejor debemos irnos al inicio de todo. Era la temporada 23-24 y el Bayern Múnich acababa de concretar el fichaje de Harry Kane, quien llegaba al Bayern Múnich con las esperanzas de ganar el primer título de toda su carrera, comprándolo por la friolera cantidad de 95 millones de euros, así convirtiéndose automáticamente en el fichaje más caro de toda la historia del Bayern Múnich, fichaje el cual fue liderado por los pensamientos que tenía Thomas Tuchel de revolucionar el equipo. Y vamos que si le fue bien, marcando un total de 44 goles en 45 partidos, convirtiéndose en su temporada debut en el máximo goleador de la Bundesliga. Pero pese a esto nada fue alegría en ese Bayern Múnich. Un Bayern que liderado por Thomas Tuchel tuvo un rendimiento pésimo toda la temporada, haciendo partidos catastróficos como contra el Bayer Leverkusen, quien les pintó la cara no solo en uno sino en dos partidos, quedando terceros por detrás del Stuttgart y a 18 puntos del Bayern de Xabi Alonso, prendiendo todas las alarmas en la directiva ya que se había roto la racha de 11 títulos de liga consecutivas que se venían arrastrando desde 2013. Realmente yo creo que en este momento tirarse de un quinto piso era una opción real para Harry Kane. Pero fuera de esto la directiva decidió destituir indiscutiblemente a Thomas Tuchel, yendo en busca de un nuevo técnico que comenzara desde cero un nuevo proyecto. Y ahora sí comenzando la revolución. El 29 de mayo de 2024 el Bayern anunciaba el fichaje de Vincent Kompany, un técnico que en vez de llegar con un ambiente de seguridad llegaba con más dudas que respuestas. Y esto pasaba por su nula experiencia en dirigir equipos grandes, sumándole que venía de dirigir a un Burnley que se había ido a segunda división la reciente temporada, hacía que la afición le tuviera cero confianza a un técnico que catalogaban como novato e inexperto, aunque tiempo después les callaría la boca a sus detractores uno por uno. Aunque volviendo al presente, Kompany empezaría a tomar medidas en este equipo, un Kompany que tiempo antes había firmado volverse técnico por todas las enseñanzas que le transmitió Guardiola, siendo el primer movimiento táctico el cambio de formación que le hizo al equipo, cambiando una 4-2-3-1 planteada por Thomas Tuchel a una 4-3-3 muchísimo más fluida, con una presión asfixiante y siempre buscando manejar el mediocampo. Y aquí mismo es donde está una de las claves del juego del Bayern Múnich, la manera en que generan superioridad numérica en el medio del campo. Esto lo hacen reviviendo un principio fundamental de Guardiola que usó en este mismo Bayern años atrás, el llamado falso lateral o lateral interior. Un lateral que fuera de atacar o defender lo máximo posible se interna con los pivotes en el mediocampo, creando un cuadrado perfecto y haciendo que alguien siempre esté libre para recibir y distribuir el juego. A esto sumándole que los laterales se van alternando esta función a lo largo del partido, haciendo que los equipos se pregunten constantemente de qué lado les van a generar la superioridad, creando un ambiente de desconcierto que hace que los equipos siempre se tiren un poco más para atrás, siendo en este preciso momento en el que el Bayern aprovecha para usar toda su calidad, convirtiendo su formación en una 3-3-4 y así volviéndose muy impredecible en el proceso. Por esto mismo es que Harry Kane marca tantos goles, porque siempre hay tres jugadores que intentan hacerle llegar el balón a como de lugar. Esta es una táctica que revoluciona el juego del Bayern de una manera impresionante, no solo por su complejidad sino también porque tiene jugadores que la respaldan de una manera eficaz, aunque realmente está muy lejos de ser perfecta. Esto se vio sobre todo en la UEFA Champions League, competición en la cual el Barcelona los humilló completamente. Esto porque la defensa constantemente está achicando a la media cancha, no permitiendo que el Bayern Múnich tenga espacio para generar esa superioridad. Pero donde más se vio la carencia de esta táctica fue en la eliminación contra el Inter de Milán, siendo completamente causada por el estilo de juego que mantiene Filippo Inzaghi, un estilo de juego que se basa completamente en tirar contraataques y balones largos a las espaldas de la defensa, haciendo que al Bayern no le dé tiempo de replegarse de una manera eficaz. Pero fuera de esto la temporada doméstica fue bastante bien, ganando la liga con 13 puntos de ventaja. El que me haga la rima le doy permaban de los comentarios. Y ya con la temporada finalizada era tiempo de ver hacia el mercado de fichajes, un mercado que realmente les vendría bastante bien para volver al equipo invencible. El mercado de fichajes iniciaba por todo lo alto, asegurando una compra de la que ya se venía hablando mucho tiempo atrás, y el protagonista de esta misma era uno de los mejores defensores del mundo, este mismo siendo Jonathan Tah, un defensa que había sido uno de los protagonistas de la explosión futbolística del Bayer Leverkusen, y que venía al Bayern Múnich precisamente a reforzar la zona más débil que tenía todo el equipo, costando un total de solo 2 millones de euros, esto porque su contrato ya iba a acabar. Tras este primer fichaje el Bayern Múnich probaba alternativas en la delantera, se
cerrando la sesión de un Nicholas Jackson que aparentemente no le suma nada al equipo, pero que en esta reciente temporada no está demostrando un mal nivel. Pero donde realmente viene el verdadero bombazo es en el siguiente fichaje, un fichaje en el que se estuvo trabajando absolutamente todo el mercado de fichajes, y que a pocas semanas de cerrar este mismo parecía no concretarse, siendo el increíble fichaje de Luis Díaz, un extremo izquierdo que tras la salida del Leroy Sané buscaba darle mucho más calidad al equipo, y que llegaba por un total de 70 millones de euros, no siendo nada bien recibido por la afición del Bayern Múnich, ya que afirmaban que siendo un jugador que ya pisaba los 30 años no valía esa cantidad de dinero, y estos mismos son los que ahora corean su nombre en cada partido. Pero ya saliendo de este tema, no todo podía ser alegría, ya que sin siquiera haber empezado la temporada se lesionaba el jugador más importante que tenía el Bayern Múnich, siendo este Jamal Musiala, quien se fracturaría el peroné en un partido frente al PSG por el Mundial de Clubes, teniendo un tiempo de recuperación estimado de 3 meses, y que a fecha que estoy grabando este video está por ser finalizado. Y aquí es donde la mayoría de equipos no sabrían qué hacer y bajarían el nivel. Imagínate perder al jugador que hace que tu sistema táctico funcione a la perfección. Pero ya te digo yo que el Bayern Múnich de Vincent Kompany no bajaría el nivel. Con la temporada 25-26 ya iniciada no se harían grandes cambios tácticos, simplemente se ajustarían las posiciones en las que había nuevos refuerzos, siendo este el caso de Luis Díaz, ya que antes el extremo izquierdo se internaba muchísimo más para generar ese ataque de 4, ahora quedándose un poco más pegado a la banda para aprovechar las cualidades del colombiano. Y esto te hace ver como Vincent Kompany es un técnico de alto nivel, ya que él hace que los jugadores se adapten lo más rápido posible al equipo, dándoles instrucciones que se adaptan perfectamente al juego del jugador, caso contrario a equipos como el Liverpool o el Real Madrid, así teniendo a todos los jugadores al más alto nivel y al mismo tiempo ejecutando la táctica a la perfección, cosa que no ha pasado desapercibida durante lo que llevamos de temporada, siendo uno de los pocos equipos que están invictos tanto en la Liga como en la UEFA Champions League, disfrutando de los fichajes de Luis Díaz, que ahora mismo es uno de los mejores delanteros del mundo, o de Jonathan Tah, que ahora mismo es el mejor defensa de la Bundesliga. Sin duda es un equipo con grandes estrellas, pero donde destaca sobre todo su entrenador el cual pasó de ser altamente criticado en su llegada a ser el mejor entrenador del mundo actualmente, dándole baños tácticos a leyendas como Luis Enrique y revolucionando un equipo que, pese a no tener muchos cambios en cuanto a jugadores durante su llegada, es todo mérito de él, aunque hay que tener paciencia, ya que el nivel es una cosa que puede cambiar muy fácilmente durante el transcurso de la temporada, siendo grandes ejemplos de lo que estoy diciendo equipos como el Arsenal o el Liverpool. Ahora dime, ¿crees que el Bayern Múnich pueda ganar la reciente UEFA Champions League? Gracias por ver el video hasta el final, son videos que me están costando bastante hacer, así que te agradecería que me dieras un like y una suscripción, ya que tengo como meta llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible. Me harías un gran favor y sobre todo me harías muy feliz. A la derecha te dejo un video recomendado, a la izquierda mi nuevo video y en el medio te puedes suscribir. Sin más, yo soy Difo y nos vemos hasta la próxima.